Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video en el cual explicaremos las leyes de Kirchhoff, qué es un nodo y qué es una trayectoria. ¿Para qué? ¿Para qué haremos esto? Esto lo haremos para poder entender de mejor manera en los análisis que se realizarán en circuitos eléctricos posteriores, y de igual forma porque las leyes de Kirchhoff son uno de los elementos más importantes a la hora de analizar circuitos eléctricos y electrónicos. Entonces es de vital importancia el conocer cómo se aplican estas leyes, y para ello necesitamos antes saber un poco el concepto de nodo y el concepto de trayectoria. Para ello definiremos primero el concepto de nodo y el concepto de trayectoria y después lo aplicaremos a las leyes de Kirchhoff. Bueno, empecemos por el concepto de nodo. El concepto de nodo, por la definición formal, es un punto en el cual dos o más elementos tienen conexión común. Entonces, para esto me gustaría citar esta figura, la figura A, en la cual tenemos una fuente de corriente, una resistencia, dos resistencias, tres resistencias y cuatro resistencias. Tenemos en total 5 elementos eléctricos, una fuente y cuatro resistencias, los cuales están conectados. Recordemos que un circuito eléctrico es, por así decirlo, un camino en el cual vamos a tener conectados ciertos elementos eléctricos con el objetivo de obtener un funcionamiento de algún elemento en específico. Entonces, comenzando con la definición de nodo, vemos que un nodo es un punto en el cual convergen dos o más elementos eléctricos. Para ello, convenientemente, esta figura tiene los nodos marcados. Tenemos un nodo 1, un nodo 2 y un nodo 3, donde vemos en el nodo 1 la conexión con dos resistencias y una parte de la fuente de corriente. De igual forma tenemos el nodo 2 que conecta a esas mismas dos resistencias pero por el lado de la otra terminal, al igual que a la otra terminal de la fuente de corriente. Y tenemos un tercer nodo que solamente conecta dos elementos, un resistor y otro resistor. Estos nodos eléctricos, si vemos en este caso nodo 1 y nodo 2, conecta tres elementos, mientras que el nodo 3 solamente conecta a dos elementos. Entonces, este ejemplo o esta imagen nos ayuda a ver como tal que es un nodo, pero igual puede haber alguna confusión. Para esto también me puedo apoyar en esta figura de abajo, donde tenemos prácticamente la misma configuración. De hecho es el mismo circuito, solamente que observamos que el nodo 1 está alargado, es un cable. Esta simbología representa el mismo punto. ¿Qué quiere decir? Que realmente ambos circuitos son circuitos equivalentes. ¿Por qué? Porque vemos que el nodo 1 conecta a estas dos resistencias y también conecta a la parte superior de la fuente de corriente. El nodo 2 conecta las mismas dos resistencias con la parte inferior de la fuente de corriente, que es la misma conexión que tenemos en el circuito de arriba, solamente que el esquema es diferente, pero realmente el circuito es el mismo. Igual obtenemos aquí el tercer nodo que conecta dos resistores. Esto me parece importante porque suele haber confusión en el concepto de nodo cuando tenemos un circuito de esta forma. Un circuito en el que podemos observar un nodo no como un punto, sino como una línea. Es por eso que me gustaría hacer énfasis en esto, en que el circuito de la figura A es equivalente a este circuito de abajo. Esto para tratar de evitar la mayor cantidad de confusiones, que son bastante entendibles porque no se suele abordar mucho esto, porque muchas veces se da por sentado, pero aquí no se da nada por sentado y se explica todo. Entonces, esto es el primer concepto, el concepto de nodo. Ahora hablemos del concepto de trayectoria. Una trayectoria, como su nombre lo dice,
es, o bueno, como lo podemos asociar nosotros, es un camino que sigue algo. Entonces, en este caso, el elemento que va a seguir el camino es la corriente. Entonces, una trayectoria es los elementos o el camino que sigue la corriente en un circuito eléctrico. Puede haber trayectorias de un tipo llamado trayectorias cerradas, que son las que nos importan en este video para poder explicar una de las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué es una trayectoria cerrada? Una trayectoria cerrada es una trayectoria que empieza en un punto o en un nodo y termina en ese mismo nodo. Entonces, para esto yo quiero hacer este ejemplo de trayectoria. Parto del nodo 1 por debajo hacia la resistencia, paso por el nodo 2, subo hacia la resistencia y termino en el mismo nodo. Entonces, esta trayectoria que estoy marcando correspondería a una trayectoria cerrada o también definida como lazo. Ahora, puedo igual partir del nodo 1, pasar por la resistencia que está conectada al nodo 3, hacia la otra resistencia que está conectada al nodo 2, y de aquí puedo pasar de la resistencia conectada en el nodo 2 al nodo 1, y esa igual sería una trayectoria cerrada o lazo. Esto nos sirve para poder explicar ahora las leyes de Kirchhoff. Entonces vamos a hablar acerca de las leyes de Kirchhoff. Son dos. Una es la ley de corrientes y la otra es la ley de voltajes o tensiones. Y para ello procederé a mostrar la siguiente figura. Aquí tenemos de forma abreviada cómo se denotan estas leyes: ley de corrientes de Kirchhoff y ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora vamos a la definición de cada una. Ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo, es decir, un punto de conexión de distintos elementos eléctricos, en este caso un punto que conecta 4 elementos eléctricos, tiene que ser igual a 0. Entonces, esto de una forma más fácil se puede explicar de la siguiente forma. Las corrientes que entran tienen que ser igual a las corrientes que salen, o la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen. Entonces, nosotros consideraremos corrientes positivas a las corrientes que entran y corrientes negativas a las corrientes que salen. Y podemos afirmar lo siguiente: que la corriente A más la corriente B, ambas corrientes que entran, menos la corriente D menos la corriente C, ambas corrientes que salen, son igual a 0. O de otra forma, las corrientes que entran, corriente en A más la corriente en B, es igual a la suma de las corrientes que salen, corriente en D más la corriente en C. Esta es la explicación más sencilla de cómo se aplica la ley de corrientes de Kirchhoff y cómo es que se puede escribir de una forma donde tenemos corrientes que entran, corrientes que salen, o la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. Ahora, hablando un poco acerca de la ley de voltajes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff nos habla acerca de la suma algebraica de tensiones. Cuando hablemos de tensiones también nos referimos a voltajes o caídas de potencial. Alrededor de cualquier trayectoria cerrada es 0. Ya vimos que es una trayectoria cerrada, entonces nosotros aquí tenemos una trayectoria cerrada si lo observamos. Podemos partir del nodo A, pasamos a través del elemento 2 hacia el nodo C, pasando a través del elemento 3 hacia el nodo B, y del nodo B pasando a través del elemento 1 hacia el nodo A.
por lo que tenemos una trayectoria de tipo cerrada. Para esta suma, lo que haremos será lo siguiente. Se puede hacer de dos maneras, considerando el signo de la parte superior del elemento 1, o puede ser de cualquier elemento, también es importante. Podemos empezar desde cualquier punto o desde cualquier nodo y el resultado sería el mismo. Para la misma trayectoria cerrada, el resultado o la suma de voltaje sería la misma. Y en este caso yo les enseñaré la manera en la que a mí me es más fácil entenderlo y espero sea más fácil también para ustedes. Primero, el signo de la parte de arriba con el signo posterior. Después el signo de la parte de arriba con el signo posterior. Ambos en el sentido en el que iría la corriente. Para esto, las corrientes por convención entran por el signo positivo. Entonces, en este caso, si los signos son iguales, el voltaje se va a restar. Y si los signos son diferentes, el voltaje se va a sumar. Entonces, haciendo la ley de voltajes de Kirchhoff con esta consideración, partiendo de el voltaje 1, podemos partir del voltaje 2 o del voltaje 3, pero en este caso partiremos del voltaje 1. En este caso, el signo que sigue es un signo más, por lo tanto vamos a poner menos el voltaje 2. Ahora el signo que sigue es un menos, por lo tanto pondremos un más el voltaje 3 es igual a 0. O de igual forma podemos considerar lo siguiente. Podemos empezar por el menos y en este caso los signos se respetan. Ahora, si nosotros lo hacemos de esta forma, tendríamos menos B1 más B2 menos B3 igual a 0. Que si nos damos cuenta, podemos multiplicar por menos 1. La igualdad no se altera porque a final de cuentas tenemos 0 de un lado y 0 del otro. Y solamente tendríamos voltaje en 1 menos voltaje en 2 más voltaje en 3 es igual a 0. Entonces vemos que llegamos a la misma respuesta. Ambos son equivalentes. Por lo tanto, podemos hacer la ley de voltajes de Kirchhoff de la primera manera o de la segunda manera. Y la podemos hacer partiendo de cualquier elemento. Del elemento 2, del elemento 3 o del elemento 1. Y esto nos servirá para poder entender y para poder realizar el análisis de circuitos a posteriori, en los cuales la ley de corrientes de Kirchhoff y la ley de voltajes de Kirchhoff son elementos indispensables para la comprensión y resolución de circuitos eléctricos. Esto sería todo por este video. Muchísimas gracias por ver.